Hola y bienvenidos. Estamos de vuelta en un nuevo episodio, nuestro podcast de la Iglesia Menonita Concordia. Mi nombre es Mark y estoy aquí con Hugo. Hugo, ¿cómo estás hoy? Yo estoy bien, estamos listos, preparados para un episodio más. Vamos a tratar un tema sumamente importante, Sí, señor. sumamente delicado, sumamente sensible también, pero que es parte de la vida. Es parte de Sí, la vida. que es parte de la vida y en esto, así como hasta este tiempo, vinimos hablando de algunas cosas que también nos involucran a nosotros o por las cuales nosotros también atravesamos. Esto es algo que de alguna forma y de forma muy personal, muy directa, nos tocó vivir a ambos Sí, y que le va a tocar en algún momento a todos. así es. Antes de continuar, te quiero decir que tenemos episodios anteriores que te invito a que los busques, los veas. Creemos que Dios nos está sí, direccionando por temáticas útiles que quizás alguno que otro le pueda servir en su diario vivir. Así que, por favor, si no te suscribiste todavía a nuestro canal YouTube, hazlo. Haz clic sobre la campanita para que cuando subamos un nuevo video te pueda aparecer y puedas ser la primera persona que lo comente, que lo comparta, que haga con el video que llegue a muchas personas. Y también puedes encontrarnos en Spotify. Ahí obviamente no nos vas a ver a nosotros, varones hermosos, pero sí vas a escuchar nuestras voces. Y la pregunta nos sigue acompañando: ¿cómo llegamos a esto? Sí, como decía Hugo, hoy un tema importante, un tema, una realidad de la cual solamente dos personas en toda la historia de la humanidad pudieron escaparse, que fueron Enoc y Elías. No tuvieron que ver la muerte física, así que ahí ya revelamos la temática que nos va a ocupar hoy. Vamos a hablar justamente sobre la pérdida de un ser querido muy cercano nuestro. Y es otro tema, es muy interesante observar cómo Dios nos guía a cada uno de nosotros, en este caso tú y yo, que nos ha tocado vivir la pérdida de un ser querido muy cercano en nuestra familia, ¿sí? Y va a ser muy interesante analizarlo, contar nuestra experiencia, contar nuestras vivencias y testimonio, porque ha sucedido en tiempos diferentes, en el sentido de que en mi caso, a cierta edad, yo perdí a mi hermana y vos a una edad muy diferente perdiste a tu hermano. Sí, entonces vamos a compartir esto, eh, nuestras experiencias, nuestras vivencias, y nuestro deseo, como siempre, es que también esta temática pueda, más allá de ser una temática sensible, Ujú. eh, ser algo que pueda fortalecer y siempre al final dar un mensaje de esperanza. Tal cual. ¿Sí? Siempre dar un mensaje de esperanza. Así que bienvenidos, bienvenidas y a disfrutar este tiempo. Como bien dijiste, Mark, vamos a hablar de esta situación y nosotros queremos contar nuestras experiencias, queremos contar cómo vivimos esta pérdida. Em, Tenemos que tener en cuenta también que cada situación es particular, cada experiencia es particular. Yo no espero con esto que lo recibas y lo apliques directamente a tu vida porque puede que no sea aplicable, porque, como lo digo, es algo muy individual, pero sí algunos principios tal vez te puedan llegar a servir si lo necesitas o si estás pasando por eso. Y si no, por qué no decirlo también que nos puede servir de alguna forma para saber cómo afrontarlo? Porque de esto no podemos esquivarnos, ¿sí? La muerte es algo sumamente natural. La muerte es algo que es tan natural como que estamos vivos, ¿sí? Y lo único que el ser humano necesita para llegar a la muerte es nacer, y todos los que estamos aquí nacimos. Entonces,
entonces en algún momento o nos vamos a enfrentar nosotros mismos a esa situación o vamos a enfrentarnos a la situación de que un familiar cercano llegue a ese punto, ¿sí? En mi caso yo tuve, y siempre lo digo, tuve la dicha inmensa de haber nacido gemelo, ¿sí? Mi mejor amigo, mi mejor compañía, de alguna forma mi escudo, éramos sumamente cercanos, mucho más cercano que con cualquiera de otros de mis hermanos y no por una cuestión de afecto, digamos, en ese momento, sino que porque vinimos juntos, ¿sí? Ahora, fuimos siempre dos personas muy, muy diferentes. Y quiero comentar un poco la historia para que aquellas personas que no conocen mi historia puedan estar al tanto de eso. Yo recuerdo, hicimos un viaje con algunos amigos, una familia muy, muy querida al Brasil. Y estando de viaje con esta familia, mi hermano y yo, él empieza a sentirse mal. Y cuando él se siente mal, entonces, sí, pensamos que era por algo que había comido y que le cayó mal la comida y qué sé yo. Entonces, al volver haciendo la historia más corta, volvimos a Paraguay, él seguía sintiéndose mal, fue a consultar y todo eso. Y después de un tiempo de consultas, salió un diagnóstico, ¿sí? Y era cáncer, ¿sí? Eso fue el 4 de marzo del 2010. Y empezamos una batalla contra un enemigo que no se ve, que tiene un nombre muy grande y una fama muy grande, sí, que es el cáncer. En- y empezamos esa batalla con todas las fuerzas, con toda la fe, con toda la entrega, pero con el tiempo veíamos cómo ese enemigo iba ganando terreno, ¿sí? Em, Eso hace que el duelo a una situación como la que yo viví con mi hermano tenga su particularidad porque pueden haber diferentes tipos de duelos. ¿Sí? Están los duelos anticipados, que son cuando justamente una persona ya sabe que ese final se está acercando. Es como que la persona de alguna forma puede vivir un duelo anticipado en ese momento, ¿verdad? Y esa creo que es la palabra que nos va a guiar un poquito hoy, ¿verdad? En este episodio, el duelo, cómo afrontamos el duelo, cómo vivimos el duelo, Vivimos, sí. cómo vivimos el duelo, teniendo en cuenta que el duelo es una respuesta natural a un acontecimiento. Digo bien, es una respuesta normal a un acontecimiento natural, ¿sí? El duelo es una respuesta normal a un acontecimiento natural. Morir es algo natural. Ahora, eso no significa evidentemente que nosotros lo estemos hablando con toda la frialdad del mundo, por eso lo hacemos un tema, porque es un tema muy sensible Muy justamente, sensible, sí. que lo vivimos de manera muy, muy personal. Después de 10 meses de estar en una lucha con mi familia y principalmente mi hermano batallando contra esta enfermedad, él muere, ¿sí? Él murió el catorce de octubre del 2010. Eh, Fue la tragedia más grande de mi vida, Me ¿sí? acuerdo ese día, me acuerdo ese día, nos estábamos preparando, porque todos ya éramos amigos dentro del SEMTA, sí. Así es. Recuerdo bien ese día, con Noé ya estábamos casados, nos estábamos preparando para ir a una actividad en la iglesia y recibo una llamada de tu número. Y yo sí o sí sabía de que se trataba de tu hermano Manu, pero siempre bueno, no querés recibir esa Ujú, noticia. Pero cuando atendí y te pregunté qué pasa, Hugo, vos no dijiste nada. ujú, Y yo ya sabía que Manu había muerto. Entonces vos le pasaste el teléfono ujú, a Eduard Gisprecht, un, ujú, un amigo muy cercano, ujú. también de mano tuyo, de toda la familia, nuestro compañero, ¿verdad? Que va a trabajar con su esposa Heidi, la familia, con misioneros en Bolivia. Nada más le digo esto para que tengan más info de quién es, ¿verdad? O quién ha sido el elemento importantísimo en toda esta historia. Entonces él dijo, Manu falleció, ¿verdad? Y
sencillamente, bueno, y él después colgó. Ujú, Y colgué, y yo me acuerdo que solamente estaba sentado, no pudiendo asimilar, y conste que yo ni siquiera soy familiar. ujú, ¿Sí? ujú, Soy alguien externo en ese sentido, ¿verdad? ujú. No podía asimilar lo que estaba pasando. No entra a la habitación, le digo, hermano falleció, y ahí, ¿qué haces? Ujú. Y por eso justamente en ese golpe de esa noticia, ese duelo, es algo dentro de todo normal. Cualquier persona que vivió un duelo sabe cómo se siente. Ahora, es desolador, es enorme el vacío, es enorme el dolor, es enorme la tristeza que una persona y que una persona puede vivir. Y esto afecta las emociones, afecta el cuerpo. Uno puede sentir cómo el cuerpo se estremece en ese momento, ¿sí? Uno puede sentir, y yo creo que está esa realidad espiritual así a flor de piel, porque no fuimos diseñados para morir, ¿sí? El ser humano fue diseñado para vivir con Dios y creo que por eso es uno de los motivos por los cuales la muerte nos sigue causando tanta resistencia de alguna forma. Si bien desde nuestra fe, y eso es bueno vivirlo, ¿verdad? Si bien de nuestra fe sabemos que podemos mirar la muerte de una manera muy diferente a las personas que viven sin una esperanza, que la muerte es lo necesario para llegar al lugar donde todos estamos apuntando, eso no hace, eso no hace que eso no sea doloroso. Sí, así. Y creo que nosotros tenemos que cuidarnos mucho en algún punto de no enviar ese mensaje, ¿verdad? Que por el hecho de ser cristianos sabemos a dónde vamos y entonces por tener esa esperanza enorme que nos mantiene vivos en el momento de la pérdida, no intentar que esa esperanza, que sigue siendo una esperanza tan firme para quien está viviendo el duelo, eh, reemplaza el dolor, ¿sí? La esperanza y el Sí, que dolor, no te permitas, que no te exactamente, permite sentir el dolor, vivir el dolor, procesar el dolor. exactamente. Entonces, yo creo que la esperanza del cristiano da lugar al dolor, de poder vivir el dolor del duelo. No tenemos que esperar de alguna forma que por vivir esa esperanza de saber y de creer en la resurrección y estar convencidos de que al dejar esta tierra o nosotros o nuestros familiares van a estar en la presencia del Señor si así ellos lo decidieron en vida, ¿verdad? Como fue el caso de mi hermano, yo tengo la certeza absoluta que él está en la presencia del Señor. Eh, Mi esperanza no hizo de alguna forma que el dolor sea menos. Ahora, es muy diferente sufrir con esperanza que sufrir sin esperanza, ¿sí? Entonces, eso es bastante diferente, ¿verdad? Yo sufría en esperanza, yo no sufría de manera desesperanzada. Entonces, en eso hay una diferencia muy grande en que uno tiene que mirar un poquito, ¿verdad? Em, y también tener en cuenta de que la forma en que se da la partida de la persona condiciona bastante la manera en que se vive el duelo, ¿sí? En mi caso fue por una enfermedad terminal que se hizo absolutamente todo lo que estaba al alcance, ¿sí? Todo lo que se pudo haber hecho se hizo, ¿sí? Em, y entonces el porqué de la muerte de alguna forma condiciona también el duelo. Si la muerte se da de manera repentina, ¿sí? El duelo puede ser, no quiero decir ni más grande ni más doloroso, Diferente. puede ser diferente, puede ser más intenso de alguna forma, si podemos decirlo o describirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque es de manera completamente inesperada, ¿sí? Entonces, la persona como que puede atragantarse con esa idea, a todos nos pasa, pero cuando uno no lo ve venir, el golpe inicial es aún mayor. Y también la edad puede condicionar un poco Totalmente. el duelo, ¿sí? En este caso, tu hermano fue a los 20 y tantos años, o sea que en la flor de la juventud, ¿sí? Sí, yo estimo, ¿verdad? Nunca he tenido la experiencia cercana, a no ser mi abuela que falleció con 99 años, ¿sí?
donde la familia, y no quiero que nadie me malinterprete, pero la calidad de vida ya era tan inferior, o sea, tan limitada, que era ganancia en realidad, ¿sí? Y mi abuela también decía, mira, personas más jóvenes están partiendo, ¿sí? Porque el Señor no me lleva a mí, ¿verdad? Entonces, quizás la edad también puede condicionar un poco eso, ¿sí? Totalmente. Y hay que saber que alrededor de este tema existen muchísimos mitos, ¿sí? Y yo quiero enviar un mensaje esperanzador sobre esto. Si hay alguna persona que nos está escuchando en este momento, no, sí, nos encontró en este tema y tenés a alguien en mente, compartí esto con alguien que crees que pueda serle útil, ¿verdad? Y poder de alguna forma también, sí, hacerle perder fuerza a todos estos mitos. Y yo creo que uno de los mitos más grandes en el momento del duelo es que el tiempo lo cura todo, ¿sí? Em, el tiempo no cura todo el duelo, ¿sí? Aquello que uno hace con el tiempo en el que está en el duelo puede curar, ¿sí? Y ahí la fe es un recurso enorme porque nada está más relacionado a la fe que la muerte, ¿sí? La fe y la muerte están de la mano, ¿sí? Para que se dé el cumplimiento de la promesa de nuestra fe, que es la vida eterna, necesitamos morir. Resurrección, ¿sí? Si necesitamos morir para disfrutar la resurrección, que es la esperanza mayor de cualquier cristiano, ¿sí? Entonces, de alguna forma, eso está demasiado, demasiado entrelazado y muchas personas piensan que el tiempo lo va a curar todo. Y entonces es como que hay personas que tienen un duelo enquistado, ¿sí? Yo pude toparme con personas que hablan de la muerte de un familiar de hace 20 años o hace, qué sé yo, 15 años, y uno esperaría que la persona esté en un lugar mejor con su duelo, ¿sí? No quiero entrar en un juicio de valor que tendría que estar acá y allá, no quiero caer en eso, ¿verdad? Pero sí que tenga el duelo más asimilado, más aclarado, casi ni encuentro las palabras. Casi más efectivo, ¿sí? Para que Exactamente, pueda sí. hacer lo que tiene que hacer el proceso del duelo. Y tampoco quiero usar la palabra de que haya terminado su duelo porque no sé bien si termina el duelo, porque en mi caso muy particular, mi hermano gemelo murió en el 2010, de eso hacen 14 años, ¿sí? Y hasta hoy día yo sigo queriendo en momentos que él esté aquí, ¿sí? Y momentos tan importantes así, momentos sí, importantes de mi vida, como mi matrimonio, cuando me casé, cuando me nacieron cada uno de mis hijos, ¿sí? A mí me faltó mostrarle a él, por ejemplo, a mí me faltó mostrarle a él, mira, es mi primer hijo, mira, es mi segundo, mira, es mi hija. Me faltó un montón eso, ¿sí? Me hubiese encantado poder hacerlo. Sí, lo hice y tengo, por ejemplo, mi hermano que disfruta también de mis hijos y yo de los suyos, pero para mí la relación con mi hermano gemelo era muy diferente, ¿sí? Entonces, por eso, ¿me sigue faltando en algunos momentos? Sí, me sigue faltando y estoy reconciliado con la idea de que eso va a ser así por el resto de la vida. ¿Por qué? Porque fue una persona y una de las más importantes en toda mi vida hasta que él partió. Iba a seguir siendo más importante, una de las personas más importantes en mi vida, aunque él ya no esté personalmente hoy aquí. Entonces, a mí me gustaría un poco que esa idea de que el duelo, si dejamos sobre la línea del tiempo, eso se va a sanar solo. No es así. Y también tenemos que entender que, de alguna forma, que el duelo tiene su proceso. Es un proceso el duelo, ¿sí? Y todos los procesos se desarrollan sobre una línea de tiempo. Y todos los procesos son igual a tiempo. Y el tiempo, de alguna forma, lo establece la persona. ¿Cómo lo establece la persona? Con su salud mental, su salud espiritual, su salud emocional.
Entonces, de alguna forma, todas esas condiciones son las que hacen que la persona pueda vivir un duelo eh, regular, digamos, ¿sí? Se estima que un proceso de duelo, ¿sí? Que un proceso de duelo puede durar hasta 2 años, ¿sí? Pasando por las fases del duelo, ¿verdad? Que algunos dicen que son 4, otros dicen que son 5, y qué sé yo, por ejemplo, algunos hablan del que el primer proceso de duelo, la primera etapa del proceso de duelo es la negación, ¿sí? Yo lo experimenté, ¿sí? ¿Qué es la negación? Pensar de que eso que está pasando no es una verdad, Sí. ¿sí? No puede estar pasando a mí. Es que esto parece un sueño. Es como que yo miro a la pieza, a su habitación, yo le voy a ver, yo le voy a ver salir, yo escucho que está como que inclusive hablando. Y es como que todo mi sistema, todo mi cuerpo que está dolorido, mi espíritu, mi cuerpo, mi todo, entonces que se resiste a tragar un bocado tan grande. Entonces nosotros podemos estar agradecidos a Dios por ese proceso de duelo que está en la negación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque significa que para mi cuerpo ese bocado es demasiado grande que necesita como que desmenuzarlo y ir tragando en bocado. Entonces es un proceso que me ayuda a mí a poder digerir la etapa del duelo que es la negación. Yo viví en negación mucho tiempo, pero yo me permití vivir en negación, porque en algún sentido yo conocía esto, ¿sí? Yo conocía el proceso que uno podía vivir, si bien en el momento no era sumamente claro para mí, al terminar las etapas podía decir, ok, eso fue un proceso muy denso de negación, eso fue otro momento de negación, porque si bien puede ser una etapa, dentro de las otras etapas pueden haber momentos muy potentes, ¿sí? Aclaro, tal vez pueda pasar a la segunda etapa del duelo, que puede ser, qué sé yo, el enojo, ¿verdad? Una persona se enoja por lo que sucedió, ¿sí? La ira, el resentimiento, pero dentro de esa segunda etapa vivir características muy importantes muy claras de lo que es la negación. Entonces, en mi segunda etapa vivo destellos de la primera etapa, y eso puede pasar. A mí me pasó que cuando yo terminé de alguna forma de pasar por eso, unos años después, yo podía identificar eso, ¿verdad? Y eso queremos que las personas sepan de que cuando uno está pasando por un duelo, puede acercarse a alguien que no va a hacer, que no va a hacer que el dolor de la pérdida sea menor. Porque el dolor de la pérdida es real y probablemente nos va a acompañar. Pero una persona que entiende de esto puede llegar a ayudarnos a entender nuestro dolor, ¿sí? A que nuestro dolor esté reposado en una esperanza, en un entendimiento, sí, en un mayor entendimiento, y a veces saber de que lo que me está pasando es normal dentro de esa situación es un alivio, ¿sí? Y por eso cada uno de nosotros lo vivió de manera diferente. em, y necesitamos tener en cuenta eso. ¿Cómo viviste vos las situaciones? La muerte es un tema muy, muy sensible y como vos dijiste hace rato, y lo quiero aclarar también, que hablar sobre esto es sumamente importante, sumamente sanador también. Hay que ser abierto, honesto, vulnerable. Sin embargo, debo admitir que no es uno de mis pasatiempos favoritos. Em, eh, creo firmemente que lo logré procesar muy diferente a tu experiencia, porque lo, lo que pasó en nuestra familia evidentemente es diferente, así Y ya lo voy a también, contar y un también te poco. tocó de niño, Y sí. me tocó de niño también, ¿sí? Lo cual es muy diferente, pero al final y al cabo, el dolor de esa pérdida en algún punto te alcanza. Tal cual. Eh, no es porque te sucedió de niño Ujú. que como que no estás asimilando al 100% lo que está pasando, como que no te va a afectar más adelante. No es nada en ese estilo. Pero como no lo sabía, no tenía estos conceptos bien conscientes en mi mente, muchas cosas, no sé, sucedieron
sin que yo me estaba dando cuenta que eran parte de un proceso de duelo. Tal cual. ¿Sí? Ahora en retrospectiva, puedo mirar hacia atrás, no puedo identificar las etapas tan claramente como tú lo puedes, pero sí puedo identificar ciertos momentos en mi vida donde sí puedo decir que estuve en ese proceso de duelo. Bueno, nosotros éramos, valga la redundancia, ¿sí? Ese es otro conflicto del duelo, Sí, en que no sabes cómo terminar no, de contar la familia hoy vos no día. sabes si cada vez a cada grupo nuevo de estudiantes en SEMTA, yo me presentaba como profesor al principio del año y siempre estaba haciendo un conflicto. ¿Le presento a mi hermana muerta o no? ¿Es parte de mi familia o no? ¿Le digo que somos una familia de 6 o éramos una familia de 6? Tal cual, la misma cosa a mí. ¿Yo sigo siendo gemelo o no? Era una pregunta que yo tenía que responderme a mí mismo. Sí, entonces ahí está, ya te das cuenta que no tengo resuelto eso, ¿sí? Entonces, dadas el contexto del podcast, éramos una familia de 6. Mamá, papá, 4 hermanos. 3 nenas primero, después yo último, pajahue, único varón. Am, con, si digo pajahue, así que vine realmente bastante último cartucho de la familia. En ese momento, cuando yo nací, mi hermana mayor ya tenía 19, 20, aprox, ¿verdad? Con pensamientos ya de casarse, salir de casa. Mi segunda hermana tenía 14 y mi tercera hermana tenía 8. Y yo nací, ¿verdad? Entonces, pasa que como que las mayores dos ya estaban, la mayor ya estaba tipo saliendo de casa, la otra no estaba muy lejos de ahí. Cuando yo cumplo 4, la primera hermana ya estaba casada y la segunda se casa, ¿verdad? No recuerdo exactamente día, fecha, año, así que todo es muy aprox, ¿verdad? Y ella vivía en Canadá con su esposo. Ella vivía en Canadá con su esposo, nosotros en Filadelfia, Chaco Central. eh, un poco tiempo después también ella recibe su primera hija y cuando mi sobrina cumple 10 meses, mi hermana viene, o sea, va de visita, o sea, viene de visita, para decirlo mejor, ¿verdad? De Canadá, viene de visita, queda un rato, yo tenía 5 para 6 y yo recuerdo esa noche, así como si fuera ayer. Yo recuerdo que queríamos tomar helado. Estaba mi hermana del medio, mi hermana menor, yo y mis padres. Estábamos en la sala de la casa. Era ya una hora un poco más avanzada de la noche. Vienen mis dos hermanas y le dicen a mi papá que van a hacer una vuelta en moto. ¿Sí? Qué clásico, ¿verdad? Vuelta en moto. En la colonia es vuelta en moto entre los youngest, ¿verdad? Entonces, vuelta en moto. Y papá le dijo, no, ¿verdad? Queremos todavía compartir un momento familia, vos mañana regresás y ya, ¿verdad? Ella estaba saliendo para Sí, día Canadá, siguiente de era, vuelta a sí, sí, Canadá. día siguiente era vuelta, sí. Y era no, y bueno, insistieron tanto que bueno, sí, ¿verdad? Entonces ellas se fueron, era una moto azul, creo que era una C60, clásica también hacia el Chaco en esa época, no sé si hoy día todavía hay. Y nosotros empezamos a tomar helado y no mucho tiempo después suena el teléfono. Y imagínate lo siguiente, el sencillo hecho del sonido de un teléfono, ese sonar del teléfono a cierta hora de la noche puede convertirse en algo terrorífico por el resto de la vida, Tal cual. para toda la familia. Queda un registro emocional. Queda registro. Vos recibís una llamada alrededor de esa hora a la noche y te catapulta enseguida a una catástrofe, ¿sí? Sí. Yo solo, bueno, tenía 5 y te estoy contando cosas, o les estoy contando cosas que yo recuerdo, algunas así muy claras y otras más borrosas, y algunas que se me contó después. Yo recuerdo nomás que mis padres saltaron del sofá muy alterados, muy nerviosos. Yo no entendía qué es lo que estaba pasando. Yo estaba terminando mi helado. Y yo me asusté, ¿verdad? Yo me asusté y no sabía por qué. Ujú. Sí, porque ellos se asustaron. Sí.
y con razón, ¿verdad? Salieron y vino mi tía. Y yo todavía no estaba pillando qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? De repente viene gente a nuestra casa y deja la moto. La moto estaba destrozada. Y ahí yo entendí qué pasó. A modo de 5 años, Sí. entender, ¿sí? Algo malo pasó, ¿sí? Porque tiraron los pedazos de la moto, todo lo que sobró, todo lo que levantaron en la calle. Y fue un accidente en moto, ¿sí? Fue un accidente en moto. Eh, em, la mayor de las dos, Ujú. que estaba sentada atrás, se golpeó muy fuerte la cabeza contra una columna de luz y fue internada, ¿sí? Por ese golpe. Am, Poco tiempo después, y aquí solamente tengo ciertos destellos Ujú. de información, no te podría contar toda la historia así Cronológicamente. cronológicamente. Es trasladada a Asunción Ujú. porque estaba empeorando. Una vez estando en Asunción, aquí en Asunción, en el Bautista, mejora la condición, sin embargo, por algún desfasaje no sé, del organismo que no estaba pudiendo, no sé, procesar bien todos los golpes y todo eso. Ella entra en coma. El tiempo es suficiente todavía para que mi cuñado venga de Canadá a despedirse y después entra en estado vegetativo y el resto es historia. Ujú. Eh, Después recuerdo estar en el entierro, en el funeral, primero una pequeña celebración en la iglesia, después de la iglesia todavía íbamos al cementerio para el entierro en sí. Yo recuerdo nomás que yo le decía a mamá que ya no llore, Ujú. que ya no llore, ¿verdad? Porque convengamos que los niños procesan el dolor de manera muy diferente que un adulto, ¿sí? Ellos lo procesan a través del juego, todo es seguir jugando, ¿sí? A través del juego, juego, y no quieren ver a adultos llorar, porque les altera, y a mí me alteraba. Entonces yo siempre decía a mamá y a papá que no lloren, porque qué está pasando, que no lloren. Pero y yo me veo, ahora con 37 años, yo me veo como ese niño pequeño, ese Mark pequeño de 5 años en el auto con mis padres, yéndome del templo, de la iglesia hasta el cementerio, y me eché a llorar como no recuerdo que lloré anteriormente. O sea, y ni posterior, anteriormente un poco difícil, ¿verdad? Sí tenía 5, pero posteriormente en mi vida, ¿verdad? Pero Ujú. a cántaros, y no sabía muy bien por qué. ¿Sí? Eso recuerdo hoy día. Recuerdo de haberla enterrado y mucho más después de eso no te puedo contar porque probablemente como niño haces cosas o lo procesas de una manera como que es tanto dolor, tanto propio como el ajeno, que quieres suprimirlo de alguna forma. Y no fue consciente, pero probablemente eso es lo que sucedió. Me acuerdo que en la adolescencia hubo así un brote. Sí. Durante el resto de la niñez, durante la primera parte de la adolescencia, no era una realidad que yo consideraba Que podría afectar de alguna que podría afectar de alguna manera. Sí sabía que mi hermana falleció, que ahora éramos solamente 3. Y bueno, hasta ahí, ¿verdad? Tema resuelto para mí en mi cabeza de adolescente. Una vez en la adolescencia donde sí brotó de forma muy, muy fuerte, fue de vuelta cuando ya empecé el seminario bíblico, donde empezábamos a hablar también sobre cuestiones teológicas de la muerte, cuestiones espirituales de la muerte y todo eso. Ahí es donde yo digo hoy día comencé mi proceso de duelo consciente. Te estoy diciendo a los 21 años, aprox. Yo recuerdo que le empecé a escribir cartas a mi hermana fallecida. Yo sé que esto puede sonar así muy místico, pero no me malinterpreten. Era una forma de sacar mi dolor, Claro. ¿sí? De escribirle cosas. Porque me piché con ella. Me piché con ella porque se tenía que haber, porque tenía que haber, porque se fue tan temprano, ¿verdad? Porque yo
sé que cuando yo nací, ella tenía 14, mi otra hermana 8, no estaba ni ahí, ¿verdad? Pero con 14 años ella se puso muy feliz de que yo iba a llegar a la familia, ¿sí? Y entiendo que ella sí se ocupó mucho de mí y todo lo demás. Y sí, posteriormente mi mamá también me cuenta que ella y yo tenemos muchas cosas en común, ¿sí? En cuanto a forma de ser, gustos, apariencia, todo eso, ¿no? Hablando de eso, para que no sea tan denso todo el tiempo, hay un filtro donde vos te podés poner como tipo, pero para que te deje la versión servida, ¿sí? Mi hermana IT. Hay tema, 100%. Impresionante. Le mostré a mi mamá y todo. Gracias a su ahí está. Para que no sea tan denso. ¿No? Otro mecanismo de defensa para que... Para centrar presión. Sí, para que sea más llevadero todo esto. ¿Sí? Entonces, me piché con ella. Sería más o menos esa etapa del enojo, sí. De esa frustración, enojo, de culpable, sí. Porque te morís, más o menos esa onda. ¿Verdad? Sí. No pudiste esperar o en general suspender nomás la muerte, que hubiera sido muy, muy purete, ¿verdad? Y muy a tu estilo también, porque ella no le pude involucrar en ninguna parte de mi vida, ¿verdad? Se fue. Sí. Entonces, a partir de ahí no fue algo muy estructurado, porque era un evento muy lejano. Era tan presente pero tan lejano al mismo tiempo. Quiero redondear nomás con la siguiente experiencia. Finales del 2017 entré en una depresión y me interné en el hospital psiquiátrico ERN por 2 semanas. Y los motivos fueron otros, pero ahí surgió nuevamente este tema. Surgió nuevamente este tema y mi darme cuenta de que no había cerrado ese círculo, ¿verdad? Para decirlo de alguna manera, para decir, ok, yo procesé esto, ¿verdad? Nunca va a ser fácil hablar de esto, nunca voy a encontrar, no sé, gozo pleno sobre el suceso, pero por lo menos ya no me aprieta todo mal el pecho y no puedo respirar cuando hablo de esta situación, ¿sí? Entonces, de ahí comenzó, salí del hospital psiquiátrico, eso fue en Filadelfia, volví a Asunción, comencé un tratamiento tanto psiquiátrico como psicológico, y parte de ese tratamiento psicológico, y me vi muy reflejado cuando decías que hay que acercarse a personas, hay que permitir que personas estén ahí. Y yo quise eso, y parte de la recuperación psicológico, emocional y espiritual de ese bajón en mi vida, fue también lo hablé con mi psicóloga. Y en aquel entonces me preguntó, bueno, ¿qué es lo que ya viviste? ¿Qué ya sentiste? ¿Cómo hizo esto en tu familia? Esto que aquello. Y convenimos de que no estaba muy lejos, ¿sí? Para darle algún tipo de cierre, que yo no estaba muy lejos de cerrar ese círculo, ¿verdad? De decir, ok, este es un capítulo procesado. Y fue muy muy interesante porque desde el día que tuve 5 y la vi que se le entierre, nunca más volví a ese lugar. Hasta hoy. No. Hasta ese momento donde empecé a hablar con mi psicólogo Ok. sobre este tema. Desde Desde los 5 hasta los... hasta que fuiste a terapia. Hasta que fui a terapia. De adulto. De adulto. Ya. Nunca más volví a ese lugar. Sí, a otros entierros, pero a ese lugar específicamente, no. Puntualmente a su tumba, no. Puntualmente a su tumba, no. Y era no, y era no. Yo sé que Noelia constantemente me decía, vamos a ir a visitar en el sentido de... Entiendo. A ver. Mirar. Sí, a mirarla. Sí, y yo, no. Para mí era no. Ujú. No, tipo, no es un tema para mí. Equivocated. Había sido equivocated. Decías hace rato que para cada uno el proceso es diferente. ¿sí? Exactamente. Y quizás para una persona que escucha esto va a decir, ¿Cómo podés no ir? ¿cómo? Sí, por un lado, ¿cómo puedes no ir? O lo que voy a contar a continuación, ¿cómo eso te pudo haber ayudado? ¿verdad? Ujú. Pero bueno, es mi historia. Sí.
Entonces, lo que me dijo la psicóloga es lo siguiente, te animo a que te vayas, ¿verdad? Sí. Una cosa es querer ayuda Ujú. y otra cosa es hacer lo que se te dice que te va a ayudar. Recibir la ayuda. Recibir la ayuda, ¿no? Uno querer y otro es recibir, ¿no? Bueno, yo ya cumplí el primer paso, yo quería, ¿verdad? Ahora todavía sé lo que me dijo. Bueno, me dijo, anda, visita su tumba y esto va a sonar muy a película de terror, eso, pero hablar con ella, Ujú. ¿sí? Hablarle. Obviamente todos sabemos dentro del marco espiritual y dentro del marco material físico que su alma está con el Señor, Sí. ¿verdad? Que su cuerpo desde hace décadas está ya ni siquiera que va a ser polvo nomás luego, ¿verdad? Pero más como una cuestión simbólica, Sí. ¿sí? Sí. Más como una cuestión simbólica. Ella decía, eso a quién le va a ayudar, ¿verdad? Ir a hablar con una tumba, Sí. ¿sí? Me mofé de eso. Después, obviamente, Noé, como buena esposa y mujer curiosa, quería siempre saber qué habíamos hablado en nuestras sesiones y le mencioné eso. ¡Pah! Le dio material suficiente para agarrarme simbólicamente de la oreja y llevarme al cementerio, sí. Y me fui, obligado, porque Noé literalmente me sedujo. Me dijo, vamos a hacer una caminata. Amor, vamos a hacer una caminata. Estábamos en la casa de mis padres, vamos a hacer una caminata, ¿verdad? Y ella eligió el camino pasando por el cementerio y cuando llegamos al portoncito dijo, ahora vas a entrar. Y happy wife, happy life. Entré. Nosotros fuimos hasta la tumba. Yo me quedé mirando la tumba. Yo, ¿qué es lo que voy a hacer ahora aquí, ¿verdad? Y ella dijo, yo te voy a dar tu tiempo. Y se alejó. Y me quedé parado ahí. Y se sintió exactamente así como vos describiste hace rato. Tremendamente atormentado por un lado, pero tremendamente pacífico por otro lado. Y probablemente parecía un loco. Si alguien me vio de la calle, Ujú. habrá pensado, este está totalmente destornillado, ¿verdad? Empecé a hablar, en voz audible. Empecé a hablar. Después me senté sobre la tumba y le empecé a retar. Primero, ahora, a retar muchísimo, porque se había ido y todo ese tema. Y después, como que tomó otra forma la conversación de que le extrañaba. Mm. Que le extrañaba. Y que habían pasado ya muchas cosas que no le conté, para decirlo de alguna forma. Sí, la boda, haber pasado por muchas experiencias, toda la experiencia, ¿cómo es? De facultad y todo eso. Ya me hice adulto, ¿verdad? Sin que estés. Y lloré muchísimo. Y yo creo que eso es otro de los factores cruciales en un proceso de duelo. Llorar. Sí. Llorar, llorar, llorar. Lo que sea necesario, llorar. Porque dejar todo eso adentro, ese peso es Ujú. insostenible a largo plazo, ¿verdad? En todo caso, si vos pensás que es sostenible, te va a cambiar, pero para mal. Eso que vos guardás adentro te va a cambiar para mal, porque la presión es demasiado. Entonces, y eso fue un evento simbólico, reitero, que como que cerré, ¿sí? Liberador, sí. Sí, como que cerré, como que fue liberador. Y fue una experiencia muy, muy personal. Es la primera vez que la cuento. Hasta ahora solamente la conocí a Noé, porque me arrastró a ella. Pero quise recibir ayuda y decidí aplicar lo que se me aconsejó, ¿verdad? Y estoy eternamente agradecido por atreverse a aconsejar algo así, mi psicóloga en aquel entonces. Y después de esa experiencia, puedo decir que ese círculo de alguna manera se cerró, Ujú. ¿sí? Me es más fácil ya hablar de eso. Ujú. Y
Pero Mark, así como vos dijiste, creo que eso es lo que le hace tan complicado al duelo por la cantidad de emociones que afloran naturalmente, ¿sí? Uno puede pasar de la confusión a la culpa, de la culpa al enojo, del enojo al extrañar, sí, a la nostalgia. Y es como que atravesar por tantos estadios en tan poco tiempo emocionalmente, a todo eso se le llama duelo, ¿sí? Porque una persona que está viviendo su duelo puede sentir enojo, así como vos dijiste, ¿por qué te fuiste? Es muy común encontrar a personas que sí, como que se guardan la culpa de vivir el enojo contra la persona que partió, ¿sí? Em, y es algo lógico. Algunos pueden decir, yo sé que no tiene sentido, yo sé que no tiene sentido enojarme con él o con ella, Sí, porque ya no está. O sea, porque ya no está. sí, porque suena estúpido. Sí, y porque no hace sentido de alguna forma, ¿sí? Entonces, por eso muchas personas se avergüenzan de sentir eso y lo guardan y entonces queriendo, queriendo dilatar o relajar la crisis, lo único que consiguen es consolidarla, ¿sí? Entonces, ese es un punto muy, muy importante, creo que en el duelo poder identificar lo que uno está viviendo, darse el permiso de parecer loco, ¿sí? Si yo cuento las locuras que yo sentía, ¿verdad? Yo recuerdo que después de la muerte de mi hermano yo estaba en SEMTA, cursando sí, mi tercer año Ujú. de SEMTA, en- y, y yo me despertaba por las noches y yo sentía así mismo como vos decís, esto puede sonar demasiado tétrico, ¿sí? Pero yo me despertaba por las noches y yo sentía ganas de irme al cementerio y ver si eso era real. Y yo pensaba que yo me estaba volviendo loco y nada más lejos de eso que yo no me estaba volviendo loco. Yo estaba sintiendo un dolor terrible que necesitaba de alguna forma ser canalizado, ¿sí? Entonces, esas son las cuestiones que personas que están viviendo un duelo muchas veces no se animan a decir porque quedan como que en el papel de loco. Y cuando todas esas situaciones se dan, todas esas experiencias vienen, sería bueno encontrar un lugar donde uno pueda expresarlo y que pueda tener un retorno amoroso, ¿sí? Pacífico, Comprensivo. comprensivo, de empatía. Por eso para mí es muy importante poder encontrar eso en algún lugar, en alguna persona, ¿verdad? En Dios mismo, ¿sí? Pero es muy bueno hablar, es muy bueno em, mencionar, es muy bueno en poder identificar lo que uno siente, ¿sí? Poder identificar. Muchas veces, inclusive la persona que está en duelo piensa que hablando de su dolor le hiere a otros. O te hacen creer inclusive en el momento del duelo que no podés hablar de la persona porque te va a hacer mal. Y hay como una confusión en la persona que está viviendo el duelo. ¿Hablo o no hablo de él? ¿Me van a preguntar o no me van a preguntar de la persona? Y uno entra en una confusión porque si no me preguntan, tengo miedo de que esa es otra realidad muy grande en el duelo. Si aquellas personas que viven un duelo tienen normalmente, no todos, pero es muy común en el duelo, en que la persona tenga mucho miedo de que se le olvide a la persona. Un miedo muy grande de la persona que está, un miedo muy común, no digo que se cumpla a rajatabla, pero un miedo muy común de la persona que está dentro del duelo es que el ser querido, aquella persona que partió, sea olvidada, ¿sí? Es un miedo grande y entonces está, lo menciono, no lo menciono, si hablo, creo incomodidad, si no hablo, también creo, le puede hacer mal mi dolor a otras personas, ¿verdad? Y son esas realidades que de alguna forma complican el duelo en un extra, porque esas cosas uno en realidad no tendría que sufrirlas, pero son naturales de un duelo, porque el dolor de la pérdida es suficientemente grande como para echar
qué sé yo, vinagre en las heridas, ¿sí? Mm, Con estas conductas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque si de alguna manera, a Dios gracias, no te tocó acompañar a una persona que está en duelo, o no te, digo bien, no te tocó vivir un duelo, pero sí estar cerca de una persona, darle la oportunidad a la persona de que hable de su ser querido, y de preguntar, ¿te gustaría hablar de él o de ella? Yo estoy abierto a escuchar. Y si no querés hacerlo, no pasa nada, perfecto, pero vos tenés que saber que si querés hablar conmigo de esa persona, yo estoy abierto a escuchar. Eso, simplemente saber eso de una persona es sumamente liberador, porque para la persona que está en duelo es un punto más resuelto. Ok, hoy quiero hablar de él, sé que puedo mencionártelo. Hoy no quiero hablar de él, sé que puedo no mencionarlo también. Entonces no necesito como que estar resolviendo esas pequeñas situaciones que le dan un plus a todo eso, ¿verdad? Em, y sí, el duelo es una curva en un tiempo. Puede ser muy fluctuante, puede ser de hecho, es muy diferente, es muy profundo. Es así como que, como lo que ya vinimos hablando. Y, y otra cosa también que tenemos que tener en cuenta es que nadie se vuelve loco por mostrar aflicción, ¿sí? Nadie se vuelve loco así como vos dijiste, Mark, te paraste frente a la tumba, y si alguien me veía, probablemente iba a pensar que estoy loco, ¿sí? A mí me pasó lo mismo con mi hermano. Yo me fui a su tumba, volví a su tumba, del entierro a su tumba, en- em, después de un año, ¿sí? Si era por mí, no me iba. Pero mi hermana mayor un día vino a casa y me dice, Hugo, vamos, quiero hablar contigo. Y me subí al auto ¿y dónde nos vamos? Y me dice, nos estamos yendo a la tumba de Manu. Y yo le dije, yo hasta ahora no me fui, yo no quiero irme. Pero entonces vos también fuiste secuestrado para ir ahí. la misma situación. Entonces yo también viví ese momento así, ¿verdad? En- de alguna forma agradezco a ver que haya sucedido ese momento, ¿verdad? Porque por cuenta propia no te ves. Exactamente, pero no era desde una resistencia así como que negativa, era que simplemente yo no lo necesitaba, ¿sí? Yo no necesitaba ese momento, así lo sentía, porque si yo decía, en el momento que yo lo necesito, yo lo hago, ¿sí? Yo no era una prohibición interna o propia de decir, no, yo nunca me voy a ir, ¿sí? Pero sentía que no lo necesitaba, ¿sí? Entonces, cuando yo me fui, me enfrenté a esa tumba, ¿sí? Después de un año, y es como que te cae una ficha, ¿verdad? Y yo dije, pero todo esto es verdad, ¿sí? Todo esto es en serio, ¿sí? Todo esto sucedió y pasó un año y la tumba sigue así como estaba el día que le enterramos, ¿sí? Em, y ahí viene eso, ¿verdad? De sentir que uno se va a volver loco. Es un sentimiento muy común en las personas que están viviendo un duelo, pensar que se van a volver locos el dolor. Y yo quiero decirle a las personas que el dolor no vuelve loco. Lo que sí te puede volver loco, entiéndase loco como eso que decimos, ay, qué loco, ¿entendés? Lo que sí nos puede volver loco dentro de un duelo es no hablarlo, es guardarlo, es retenerlo, ¿sí? Eso puede crear muchísimo efecto emocional, psicológico en la persona. Y la Biblia habla de eso, ¿sí? La Biblia dice que yo, mientras que callé, se envejecieron mis huesos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros retenemos mucho dolor, es nuestro cuerpo el que lo sostiene, es mi cuerpo el contenedor de ese dolor. Ese dolor no está fuera de mí, ese dolor está contenido en este cuerpo, en esta carne, y ese dolor no resuelto, por ende daña esta carne, ¿sí? Em, es llamativo notar que personas que pasaron por un duelo, en- y mayores normalmente, personas mayores de edad, que ya adultas, avanzadas en edad, cuando pasan un duelo, es muy normal que después del duelo las otras personas hablen de él o de ella diciendo, después de la muerte de fulano, después de la muerte de fulana, parece que envejeció 5 o 10 años. Porque ese dolor
recae en este cuerpo, en esta carne. Esta carne es el contenedor de ese dolor y es muy normal, eso es muy loco, es muy normal que personas adultas mayores después de un duelo queden con joroba, ¿sí? Porque es como que el cuerpo lo siente, ¿sí? Como que el cuerpo, no como que si fuera que lo siente, es que literalmente lo siente y cuando no lo podemos expresar, entonces se manifiesta de alguna forma. Y por eso es, es muy importante rodearnos de personas en ese momento que ya pasaron por eso, ¿sí? Personas que atravesaron esa situación, que procesaron la situación o que están en su proceso, esas personas que tienen una experiencia y lo tienen de manera saludable, ¿verdad? Para poder, sí, para poder también escuchar y normalizar el dolor, ¿sí? Sí, grupos de, o sea, un amigo, una amiga, grupos sociales, comunidades de fe como la iglesia, ¿sí? Yo recuerdo, y es cierto, uno en ese momento no sabe muy bien qué decirle a una persona que está pasando por un tiempo así. Vos no sabes si hablar, si no hablar, si abrazar, si no abrazar, si enviar una carta o no, si enviar flores o no, ¿verdad? Pero igual, aunque no sepan qué hacer, hagan algo, ¿sí? Porque en retrospectiva, cada demostración de comprensión, de consuelo, de afecto, de cercanía, hace algo. Yo recuerdo que mamá me contó tiempo después, dentro de esta lucha, una señora en el supermercado la detuvo, ¿sí? Y le dije, ¿sabes qué? Yo estuve reflexionando y ¿sabes qué? Y suena muy atrevido, pero en el momento fue de gran ayuda para mamá, ¿sí? Yo creo saber por qué tu hija murió tan joven. Porque Dios también quiere tener gente linda en el cielo, no quiere gente vieja, arrugada en el cielo, también quiere gente joven y linda, ¿verdad? Obviamente sabemos de que no hay base bíblica que nos pueda Ujú. fundamentar este pensamiento, ¿verdad? Pero en su, no sé si desesperación o en sus ganas de decir algo a una persona dolida, dijo eso, ¿verdad? Y ayudó, Y ayudó, sí. ayudó. Y inclusive, imagínate, después de tiempo, mamá me contó ese consuelo que le dijo a esa persona a mí y a mí me ayudó, ¿verdad? Ujú. Y sí, es una realidad Sí. sensible. Y pasa, Mar, que el duelo es el resultado al quiebre más profundo que puede atravesar una relación. Eso es el duelo. El duelo es el quiebre más profundo que puede atravesar una relación, al que llega una relación, cuando una de las partes en relación fallece. Eso es duelo, ¿verdad? Entonces, el duelo tiene todo que ver con relaciones, con esa relación que yo tengo con esa persona. ¿Por qué entro en duelo? Porque se quiebra, se rompe de la manera más profunda y de la manera más irreparable esa relación, ¿sí? Pero como que ese dolor está en el plano relacional, ¿sí? Son las relaciones también las que pueden ayudar a que el duelo sea más transitable, ¿sí? No quiero usar la palabra sanar porque yo no sé si uno termina de sanar el duelo, pero sí creo que el duelo en algún momento puede dejar de tener un efecto tan... O te adaptas, Exactamente, esa es la palabra. o te Esa adaptas. es la palabra. No te Uno se aceptas y adapta. adaptas esa realidad. Que no hay Exactamente. nada que hacer. Sí, tal cual. Y entonces yo no sé si uno termina de sanarse, mejor dicho, uno termina de adaptarse a esa realidad, en- pero creo que las relaciones favorecen muchísimo, ¿sí? Como esta persona le dijo a tu mamá y que inclusive por rebote te favoreció a vos, ¿verdad? Muchas personas me dicen, ¿qué fue, Hugo, lo que a vos te ayudó para superar el duelo de tu hermano, ¿verdad? Para poder transitar el duelo. Yo creo que yo comencé el duelo antes de que él muera. Quiero contar esta experiencia para dar esta reflexión.
Yo recuerdo una de las últimas noches que a mí me tocó de alguna forma quedarme con él en el hospital. Él entró en una crisis a la madrugada y empezaba a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y yo me asusté porque tenía miedo de que se arranquen las vías. Y yo veía cómo él agarraba las sábanas y desprendía la sábana del colchón, ¿verdad? Entonces yo intentaba tranquilizarle, tranquilizarle, pero él estaba totalmente quitado, sí, totalmente, sí, en una crisis enorme, sí. Entonces en una de esas él me pregunta así, mirándome de frente y gritándome, y yo le decía: "Shh, tranquilo, Manu, tranquilo, mira, acá en el hospital hay mucha gente internada, no somos nosotros los únicos que estamos acá, pero tranquilo, yo te estoy escuchando". Entonces él me dice: "¿Qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a hacer vos cuando yo me muera?". Fue la primera vez que él asumió su muerte frente a mí. Ujú. Sí, me dice: "¿Qué vas a hacer vos cuando yo me muera? Porque absolutamente nadie sobre esta tierra te conoce como te conozco yo. Porque con nadie más como conmigo podés conectar sin hablar". Y es tal cual. Yo sabía que eso era así. Yo no niego. Yo tenía una conexión tremendamente profunda con él, y eso que muchas personas hablan, que dicen, y es cierto que los gemelos pueden comunicarse sin Sí, que hablar. es una cuestión de telepatía, Y, güey. y lo ponen en el plan de la telepatía, que me parece ridículo, pero yo creo que eso se logra con cualquier persona que está demasiado conectado. Y nosotros teníamos una conexión desde el nacimiento, ¿verdad? Y éramos súper amigos. No éramos solamente hermanos, éramos hermanos, amigos, éramos así demasiado cercanos, ¿sí? Entonces, yo entendí perfectamente que en ese plano él me estaba diciendo: "Hugo, ¿qué vas a hacer también vos sin mí acá?", me dice, ¿verdad? Yo no sé de dónde yo saqué las fuerzas. En ese momento yo le dije: "Yo voy a seguir mi vida. Desde el momento que vos mueras, Manu, yo voy a seguir mi vida. Yo te prometo que yo te voy a extrañar siempre, porque eso va a ser así. Pero yo sé que si yo sigo vivo es porque todavía existe un plan de Dios para mi vida. Y si el tuyo termina con esta enfermedad, significa que llegaste a la culminación del plan de Dios para tu vida en esta tierra. Pero si el mío continúa, yo voy a ir por ese plan". Yo le dije eso, ¿verdad? Yo voy a ir por mi propósito. ¿Sí? Aquellas personas que quieran hablar conocer del propósito y el llamado, pueden ver el otro episodio donde hablamos de propósito también, justamente. Entonces, yo no sé de dónde ni cómo ni de dónde me salió eso, pero yo cuando miro mi proceso de duelo, yo veo ese como el hito de inicio. Ahí comenzó. Cuando yo asumí de frente a él inclusive que yo iba a continuar. ¿Sí? Tiene mucho que ver con mi historia, porque nosotros como gemelos la gente siempre nos metía en un solo paquete, ¿verdad? Los Meiji, hasta hoy día yo me voy a Itá, la ciudad donde yo vengo, y la gente me sigue diciendo Meiji, ¿verdad? Nadie me dice mi nombre, y hay personas que me dicen el nombre de él porque nunca sabían quién era Víctor Hugo ni quién era Víctor Manuel, y al final ni saben quién fue el que murió y quién no, entonces le rematan con Meiji nomás, ¿verdad? Entonces mi identidad siempre estuvo en dúo, ¿sí? Y como que mi identidad siempre estuvo en dúo, yo busqué por todos los lados de mi vida mi individualidad. Las personas que nos conocen saben perfectamente que aunque éramos muy parecidos físicamente, en el estilo, en todo éramos muy diferentes. Aquello que él se iba a vestir, yo nunca me vestía, que eso lo que yo me iba a vestir, él jamás se iba a vestir. Dentro de ese dúo buscamos la individualidad, y yo siempre sabía que yo era un individuo, ¿sí? Porque era tanta la resistencia a que todo el mundo nos vea en combo. Entonces, de alguna forma, había esa necesidad de individualidad que fue la que a mí me ayudó a vivir mi duelo. Yo sabía que yo era un individuo y que él moría. Después me dieron millones de preguntas, ¿verdad? Yo me le preguntaba al Señor: "Señor, ¿por qué? ¿Por qué no fui yo, verdad? ¿Por qué no morí yo?". Porque era un tipo con un futuro prometedor, increíble, ¿sí? Entonces yo decía: "Señor, ¿por qué no fui yo?". Y montón de preguntas como esa. Pero si yo me pregunto, o la gente me pregunta: "¿Cómo comenzó tu proceso de sanar tu duelo, de transitar tu...?". Comenzó ahí. Comenzó cuando yo identifiqué que yo le quería y le quiero.
pero que Él no era una necesidad. Yo sé que esto puede sonar muy fuerte, pero desde el que el ser humano tiene que entender que nosotros podemos querer muchísimo con una capacidad de amor que Dios pone en nuestro corazón, ¿sí? Em, pero el ser humano puede querer y queremos querer a la gente, pero tenemos que aprender a entender que nosotros no necesitamos de la persona. Sí necesitamos para vivir en sociedad, en comunidad y relacionarnos, pero mi vida no depende absolutamente de una persona. En ese sentido hablo de necesidad, ¿sí? En- y yo en ese momento me paré en ese lugar y dije, yo te quiero, te voy a extrañar por el resto de mi vida, pero yo voy a ir por el plan de Dios para mi vida, ¿verdad? Entonces cuando yo entendí de que yo hasta hoy día le sigo amando, queriendo a Él como le quise cuando Él estaba, yo entendí para mí que yo no necesitaba de Él, que de la única persona que yo necesito literalmente en mi vida es de Jesús, ¿sí? Y eso fue lo que a mí me ayudó a vivir mi duelo. Yo sé que para una persona que está en duelo esto puede sonar sin sentido. Si alguien me venía y me decía así, o no le necesitas a él en este tiempo, iba a sonar demasiado atrevido en ese momento. Pero yo estoy contando desde mi experiencia, cómo lo viví yo, cómo lo sentí yo, cómo lo decidí yo para poder resolver, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es, ¿qué podemos hacer cuando una persona está viviendo un duelo? En primer lugar, gente, no minimicemos. Ah, sí, ahora ya está con Dios, o famoso la gente te dice, ahora tenés un ángel que te cuida, le rematan a algunos, ¿verdad? Y que no tiene ningún solo sustento bíblico mencionar eso. No minimizar el dolor, no negar, no intentar reemplazar el dolor de la persona. Vamos a llevarle con un grupo de amigos y reemplazar esa relación. Eso no ayuda a nada. Y otra cosa que puede sonar muy sensible, no espiritualizar el dolor. ¿Sí? Muchas veces espiritualizamos el dolor. ¿En qué sentido? Le damos a la persona, le damos una solución espiritual. ¿En qué sentido a la persona? Em, de decir que sí, está con el Señor, es verdad, pero esperando que mi respuesta reemplace su dolor. ¿Sí? Y creo que eso es un error muy común que nosotros podemos cometer desde Tipo, nuestra... tener fe nomás que está ahí y Exactamente. que esa fe supuestamente ya va a solucionar ese tu dolor. Pero es que la fe le da lugar al dolor, ¿sí? Así como la esperanza también le da lugar al dolor. Nuestra fe es tan grande, nuestra fe en Jesús, en la resurrección, en todo lo que creemos es tan grande que tiene espacio para el dolor. Entonces una persona con dolor no está fuera de su fe, no está negando su fe. Es que dentro de esa fe hay lugar para vivir el dolor, ¿sí? Sí, hasta inclusive esa fe da espacio para cuestionarse su propia fe, ¿verdad? Exactamente. Dios, ¿estás todavía aquí? ¿Por qué permitiste que esto pase? ¿No te importa Ujú. esta situación? Porque uno realmente se mete a muchas preguntas en circunstancias normales uno lo tendría resuelto, ¿sí? Pero cuando a uno mismo le toca tener una experiencia tan profunda emocional y espiritualmente, entonces la fe hasta inclusive da espacio y libertad para Sí. cuestionarle a Dios. Ujú. Y por eso, justamente en esa misma dirección digo, ¿verdad? Y así como dice Filipenses 1:21, dice, ¿verdad? Porque para mí el vivir es Cristo, sabemos eso es nuestra fe, ¿sí? Y sabemos también que el morir es ganancia, ¿sí? Ganamos mucho muriendo, ¿sí? El cristiano gana absolutamente todo muriendo. Sí. Pero ese dolor para los que quedan es tan real que no necesitamos intentar minimizarlo o espiritualizarlo.
quiero que quede claro nomás que para que no se preste a confusión lo que significa espiritualizar el consuelo, ¿verdad? Es como intentar sacar el dolor y meter algo espiritual, como que más o menos haciéndole sentir a la persona que está dejando de ser espiritual porque está viviendo su dolor, ¿sí? Creo que se entiende el punto, y entonces no me gustaría dejar eso ahí flotando, ¿verdad? Quiero leer otro versículo de la Biblia que es muy esperanzador y es una verdad para nosotros. Dice Juan 11, 25 al 26. Entonces Jesús mismo, imagínense, eso va a estar en rojo en tu Biblia si tenés la Biblia marcada con palabra de Jesús. Eh, Dice, entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Sí? Y como cristianos estamos parados sobre esa verdad, Así es. estamos parados sobre esa realidad, pero no queremos dejar de mirar, de atender por amor la realidad del dolor que puede causar un duelo. ¿Sí? La pérdida de un ser querido cercano o la pérdida de cualquier ser querido nunca ha sido fácil, nunca es fácil Y tampoco lo será. y nunca será fácil. Pero como tú bien dijiste, que para nosotros, los cristianos que tenemos esa esperanza de la vida y de la vida eterna, eh, Dios mediante su Espíritu Santo son los entes consoladores, y que la Biblia mismo da el nombre consolador al Espíritu Santo, Tal ¿sí? cual. Que es esa fuerza espiritual de parte de Dios que pelea, que intercede, que se mueve a favor nuestro justamente para traernos consuelo y esperanza. Habiendo dicho eso, con Hugo agradecemos muchísimo que se toman el tiempo de escuchar este episodio y les invitamos a seguir reflexionando. Yo termino con este pensamiento. Para mí sigue siendo un desafío hablar y reflexionar sobre la muerte. Para mí no es fácil. Yo probablemente ahí tengo que caminar todavía algunas millas para encontrar paz sobre el hecho de que algún día voy a morir. Decía el capellán Odenir Figueredo, ¿cuándo puedes saber que estás ok con tu muerte? Cuando puedas organizar tu propio funeral. Así que yo no tengo todavía esa capacidad, no lo intenté tampoco, así que me siento lejos. Sé que es parte de nuestra vida, pero esas son una de las, probablemente en mi experiencia, una de las secuelas que me dejó la muerte de un ser querido cercano, ¿verdad? Que no lo viví como algo lindo y placentero. Entonces, sí, sigan reflexionando, sigan compartiendo, no se queden solos y Así es. solas, ¿sí? Yo sé que en ciertos trechos habrá que batallar algunas Y cosas transitarlo solo. a solas, ¿sí? Pero no, ¿cómo se puede decir? No encapsularse, aislarse, ¿sí? Porque estar en soledad es muy diferente a estar solo, ¿sí? La diferencia es muy, muy grande. Entonces, no aislarse y buscar esa comunidad con tus amigos, familiares, creyentes y también inclusive con ayuda profesional si esto lo requiere. Entonces, sí, gracias por estar nuevamente. Y como reflexión final, ¿verdad? Yo creo que el cristiano tiene que estar preparado para dos cosas, para evangelizar y para morir. Como tenemos que poder evangelizar, como tenemos que poder hablar del amor de Jesús, tenemos que estar listos para morir, porque son dos realidades que sí o sí van a llegar. Pero como bien dijiste, Mark, es un momento muy fuerte de la vida donde no necesitamos vivirlos solo. Ahora, yo sé que tocamos un tema y probablemente es pegar un avispero, y que puede generar muchísimas preguntas, muchísimas dudas. Nos gustaría que nos dejes tus preguntas, tus comentarios sobre el tema. En lo posible vamos a estar respondiendo tus preguntas, tus comentarios. No queremos que esto quede como un tema
donde pegamos el avispero y nos retiramos, no, y queremos que sea de utilidad para ustedes. Así que espero que así haya sido y fue un gusto haberte tenido en este tiempo. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campanita. Si quieres ver el siguiente video, haz clic en el centro de la pantalla.